Sí, sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Este fondo musical se llama Imeshkajej Yerushalayim. La canta Shueke, tal vez ya lo oyeron. Jacob Shueke, sí, tu tocayo. Y bueno, esta canción se llama Imeshkajej Yerushalayim. תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכים, לא אזכרכים, לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. Él la canta mejor que yo. Pero es una canción muy bonita que habla de Jerusalén, precisamente. Si te olvido Jerusalén, que se olvide mi diestra, que se pegue mi lengua al paladar. Im lo esquereji, si no te recuerdo. Im lo ale et rosh Jerusalén al rosh simchati. Si no subo a Jerusalén en la cima de mi alegría. Y bueno, con este fondo musical, Bezrat Hashem, vamos a empezar la plática que tiene que ver precisamente con las 3 semanas que hay desde este sábado, este Shabbat, que es Shiva Asar Betamuz, hasta Tisha B'Av. Son las 3 semanas que se conocen con el término de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim quiere decir precisamente entre las estrecheces. Las estrecheces, ¿a qué estrecheces se refiere? Bueno, pues fueron precisamente los momentos difíciles que se pasaron a lo largo de la historia y que ya no haya más, Bezrat Hashem, en estas 3 semanas que hay, como dijimos, entre el 17 de Tammuz, que es este Shabbat, y Tisha B'Av, que es dentro pues, de 3 Shabbatot, dentro de 3 semanas. Nada más de que estas 3 semanas están marcadas en este año por una característica especial. Tanto Shiva Asar Betamuz, que es este Shabbat, como Tisha B'Av caen en Shabbat, y ninguno de los dos son días de ayuno. ¿Por qué? Porque en Shabbat el único ayuno que hay, ¿cuál es? Kippur. Y fuera de Kippur no hay ningún otro ayuno. Entonces, el ayuno va a ser, Bezrat Hashem, este próximo domingo. Así como Tisha B'Av, el ayuno va a ser también en domingo, dentro de 3 semanas a partir de este domingo. Solamente que Tisha B'Av difiere un poco en qué aspecto, en que empieza el ayuno desde el sábado en la noche. Esa es la diferencia que hay con Shiva Asar Betamuz, que empieza Bezrat Hashem el domingo 5 de julio, el ayuno aquí en la Ciudad de México, a las 5:51 de la mañana y termina a las 9:04 de la noche. Bien tarde, es el ayuno largo, así es que hay que irnos preparando desde estos días, tomar muchos líquidos y tomar menos cafeína para que no tengamos el síndrome de abstinencia de cafeína, los que nos gusta el café. Y bueno, en fin, para sentirnos bien hay que prepararnos bien para este ayuno. Jerusalén, bueno, la plática, ¿cómo se llama? El significado de las 3 semanas. El significado de estas 3 semanas que hay entre Shiva Asar Betamuz, el 17 de Tammuz y Tisha B'Av, es algo grande, y la idea de esta plática que es darle un significado a estas 3 semanas, un significado, como dijimos, de estas 3 semanas que empiezan desde prácticamente este sábado en la noche. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio en Shabbat. Obviamente en Shabbat no oímos música con instrumentos musicales, ni música a través de una grabación, del radio. Sí, pero podemos cantar, no hay ningún problema, se puede cantar en la casa, en la mesa de Shabbat, no hay ningún problema. Pero el sábado en la noche, ya van a ver ustedes que no están invitados a ninguna boda, ya van a darse ustedes cuenta que no se oye música con instrumentos musicales, y vamos a ir mencionando más adelante algunas restricciones en pláticas más a futuro sobre estos temas. Que Bezrat Hashem sean días de alegría, así esperamos con la ayuda de Hashem Yitbaraj. Pero bueno, Shiva Asar Betamuz, que es precisamente este Shabbat que marca
este inicio de lo que se llama las 3 semanas aflictivas, el Ben Hametzarim, nos lleva a empezar a hacer una serie de preguntas, como la que aquí planteamos con la propaganda, ¿no? Darle significado a estas tres semanas y 17 de Tamuz. Y si vemos en el dibujo de la propaganda, ahí se ven como alguien sosteniendo las tablas de la ley. Obviamente que no podemos decir que sea Moshe, pero bueno, lo que quiere decir aquí el dibujo, una de las cosas, de las 5 cosas que pasaron en el Shiva Asar Betamuz, que este año cae Shabbat, pero bueno, lo pasamos para el domingo el ayuno, es que cuando estaban en el desierto, las tablas se rompen, ¿qué día? En Shiva Asar Betamuz. Ese es uno de los 5 motivos por los que ayunamos. Hay otro motivo, ¿cuál es? Que se dejó de presentar el Korban Tamid. El Korban Tamid se presentaba siempre, diario, así fuera Shabbat, Kippur, Etakeves Ejat Aseba Boker, Betakeves Ashenita Aseben Arbaim, el Korban Tamid de la tarde. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo es que Apostemos, el malvado, quemó un Sefer Torah. El cuarto motivo es que se irrumpió la muralla de Jerusalén en el segundo Bait, en la segunda casa, en el segundo Bet HaMikdash. Y el quinto motivo es que fue colocado Bar Minan, un ídolo, en el Ejal. Entonces, son 5 motivos por los cuales los Jamim dijeron que este era un día de ayuno, y ese periodo de las 3 semanas son periodo, digamos así, semi-luctuoso, que va aumentando, va increciendo, aumentando sus niveles de luto hasta llegar a Tisha B'Av, que es un día en que ayunamos, nos sentamos en el suelo, no nos bañamos, no nos untamos, usamos zapatos de goma, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que esperemos que de verdad sean días de fiesta, pero si Hashem decide otras cosas, bueno, vamos a prepararnos un poquito a analizar este tema de las 3 semanas y cómo podemos darle un pequeño significado a este periodo. La primera pregunta que hay que plantear es, ¿cómo vamos a hacer duelo por algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a hacer duelo por algo que no conocemos? Imagínense que llega un papá y le dice a su bebé, a su niño tiene 8 años, y le dice a su niño, ¿sabes qué, mi vida? Yo te tengo que contar de tu bisabuelito. ¿Quién era su bisabuelito? Mi abuelito era el bisabuelito de mi hijo. No sabes qué personaje, qué bueno era, no sabes. De repente, después de 10 minutos va a decir el niño, qué bueno, papá, que tuviste un abuelito tan bueno, que era mi bisabuelito. Pero qué pena, papá, no lo conocí. No, como que si me enseña las fotos está bien, pero no lo conocí. Tú sí lo conociste, para ti sí tiene significado, pero para mí, ¿cómo me voy a enlutar o hacer duelo por algo que no conocí? Con este ejemplo empezamos a entender un poco el tema del Bet HaMikdash. ¿Cómo nos podemos enlutar por el Bet HaMikdash si no lo conocimos? Está bien, hay dibujos, hay maquetas en Holy Land, en Jerusalén, hay un lugar que se llama así Holy Land, que hay una muy buena maqueta de todo lo que era el Bet HaMikdash y nos hace una idea de lo que era Jerusalén en aquella época. Este año, pues ya desafortunadamente se van a cumplir 1947 años de la destrucción del segundo Bet HaMikdash en el año 68 de esta época. Entonces, pues ya pasaron casi 2 milenios y para nosotros es un poquito difícil enlutarnos por algo que no conocimos. Está bien, en estas semanas vamos a preparar un poquito Megilá Tejá para entender qué es la Megilá que escribió Yirmiyá, la Megilá que tiene que ver con este suceso, porque no es fiesta, que es Tisha B'Av. Y con esta conmemoración, y vamos a leer pesukim muy difíciles, como por ejemplo, la gran ciudad que estaba llena de gente se ha convertido como una viuda, llora amargamente en la noche y su lágrima está en su mejilla. Es un pasuk de Megilá Tejá. En fin, nos ponemos a recordar Jerusalén, que una vez era una Jerusalén dorada, era una Jerusalén de verdad de oro. El Bet HaMikdash era algo maravilloso. ¿Están tocando la puerta hoy o están bajando? ¿Tú cerraste, David? Sí. Yo creo que hay que abrir, porfa, si no es molestia. Yo creo que los martes en la noche sí, David, porfa, porque puede ser que haya gente que no sepa la combinación. Disculpen. Entonces, una Jerusalén que en su momento fue una Jerusalén de veras Shel Zahab,
Una Jerusalén de oro ahora es una Jerusalén que está en la oscuridad, es una Jerusalén que está abandonada. Las calles de Jerusalén se hicieron rojas prácticamente de tantos ríos de sangre. Y bueno, todo lo que se describe en Megilat Ejá, en las lamentaciones de una gloriosa nación que fue expulsada de su propia casa, de la casa de su padre. Jerusalén, de alguna forma, es como por así decirlo la casa de Hashem. La Gemara dice, Hazara Kabim Yofi Yardula Olam, 10 medidas de belleza bajaron al mundo y 9 se quedaron en Jerusalén. Una ciudad muy especial, donde la nación fue expulsada precisamente, como dijimos, de la misma casa de sus padres. Lloramos por el monte de Sión, por Jerusalén, como dice al final de Megilat Ejá, allá alar Sión she Shamem, Shualim y Lejubó, por el monte Sión que es Jerusalén, que hasta los zorros ya pasaban por ahí, por donde estaba el Bet HaMikdash. Entonces, la primera pregunta que planteamos, ¿cómo te vas a enlutar por algo que no conociste? Y por algo que tal vez ya pasó hace 2000 años. ¿Y cómo puedes hacer inclusive hasta un día de luto, un día nacional de duelo en Tisha B'Av, de una situación que no tiene gran cosa que ver con nosotros? En pocas palabras, sentir un dolor por la pérdida de un templo que nunca vimos es difícil, y más que estamos en el exilio, todavía si viviéramos en Israel. Los que tienen el mérito, el zehut de vivir en Israel, bueno, por lo menos allá todavía ellos tal vez verían el Kotel Amaraví, tal vez ellos verían algunas cosas que nosotros no vemos aquí en la diáspora, y tal vez puedan sentir un poco más lo que es Jerusalén. Por otro lado, la diáspora hace lo suyo, la diáspora, el exilio tan prolongado, y más que nada la vida tan vana que a veces se viven en esta época. Mientras todo esté bien con mi celular, todo va bien. Mientras tenga una buena iPad y una buena computadora y un coche que tenga Bluetooth, etcétera, todo va bien en la vida. ¿Cuál es el problema? Hoy en día difícilmente tenemos la manera de conectarnos espiritualmente con todas aquellas, vamos a decir así, obras, no solamente como un shul, como un Beta Knesset, como un Kinis grande, sino obras que nos permitían ver la presencia de Hashem en esos lugares. ¿Cómo poder hacer esa conexión? Hay una historia que por lo visto está escrita y por lo visto es una historia real, que en la guerra de los 6 días, cuando el ejército de Israel, con la ayuda de Hashem, conquistó Jerusalén de nuevo, cuando conquistaron el Kotel Amaraví, yo no sé si tú te acuerdas, David, yo me acuerdo perfecto de esa escena, donde se tocó el shofar y los soldados lloraban. Imagínense volver a retomar y conquistar el Kotel Amaraví. Probablemente vieron ustedes alguna foto, videos de eso. Hay 2 soldados parados así en un extremo y de repente uno le dice al otro, mira, todos están llorando. Dice, sí, todos están llorando. Y como a los minutos, unos minutos después, le dice uno al otro, dice, ¿y ahora tú de qué lloras? Tú también ya estás llorando. ¿De qué estás llorando? Y le dijo precisamente, lloro. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de llorar. Lloro porque no sé por qué llorar. Por lo menos ellos sí saben por qué llorar. Yo estoy llorando porque no sé por qué llorar. Y esa historia nos deja una moraleja grandísima. Nosotros puede ser que hoy en día también ni siquiera lloremos por Jerusalén. La verdad, si acaso en Tisha B'Av, si vas a ir a una conferencia que te sacan lágrimas, una conferencia que te pasan sucesos difíciles de todo el año, y de veras sientes algo, a lo mejor dices, caray, qué difícil la pasó esta familia, o qué difícil la pasaron los de Arnov, o qué difícil la pasan los de los atentados terroristas. Ayer en Israel hubo uno, si oyera uno hablar al padre de ese muchacho que ya murió, como horas antes de que muriera pedía tefilá por el hijo, se te salen las lágrimas. Tal vez en Tisha B'Av derrames una lágrima si alguien te lleva a eso. Pero si no, si te la pasas en Tisha B'Av en tu casa y vas al otro día al Beta Knesset en la mañana un ratito y te vas de regreso a tu casa porque estás ayunando, y más este año que es domingo, no hay que ir a trabajar, y luego regresas a decir Minjá y Arbit, quién sabe siquiera si lloremos una lágrima por Jerusalén. La verdad es que vivimos en esa realidad. Tal vez no lloramos porque no sentimos la necesidad de llorar
por la destrucción de Jerusalén. No lo relacionamos con la devastación, la tristeza, el dolor del galut, del exilio. Y aunque oímos de Tisha B'Av, y aunque oímos de Shiva Asar Betamuz, las 5 cosas que acabamos de decir, bueno, lo que pasa es que a lo largo de la historia del pueblo judío es una realidad, y es otro tema por sí solo, ha habido mucho dolor. Y hay veces uno dice, pues ya me acostumbré a oír el dolor de mi pueblo, el dolor del pueblo de Israel, y como que Tisha B'Av tal vez sea otro dolor más. Pero la verdad es que tenemos que decir que en esta época las cosas son un poco diferentes. En esta época las cosas son al grado diferentes que ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo en relación a la relación, valga la redundancia, del mundo con el pueblo judío. Ha cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque la época que está viviendo el pueblo judío hoy en día, año 2015, la época actual que vivimos nosotros como parte del pueblo de Israel, no es una época fácil. No es una época que, por decirlo así, es una época que se parezca hace 10, 15, 20 años, donde aparentemente las cosas iban caminando. Israel tenía sus problemitas, sus guerras cada 10 años, más o menos en promedio 48, 56, 67, 73. Si querías así, le llevabas como que cada 10 años había una guerra. Primera intifada, en fin, la guerra del Golfo, todo ese tipo de cosas, pero ahí más o menos la llevábamos. Ahora, desafortunadamente, las cosas cambiaron. Como le dije, unos jovencitos que se fueron un año a Israel, o que se fueron unos meses a Israel, o lo que sea, y van a pasar por Europa. Les dije, cuídense, porque la Europa de hoy no es como la Europa de hace unos años, y más bien se parece a la Europa de hace 70 años. Es la verdad. El mundo hoy es diferente, una época difícil donde todavía las madres de esos 3 y los padres de esos 3 jovencitos, ¿se acuerdan que apenas acaba de ser su aniversario? ¿Se acuerdan? Todavía han de estar extrañando a sus hijos. Una época en la que todavía el año pasado y apenas hace poco siguen tirando unos misiles como si nada por el norte, por el sur, nos siguen tirando misiles donde los soldados valientes sacrifican sus vidas y de repente vemos madres que lloran a sus hijos, sus esposas que lloran por sus esposos e hijos que lloran a sus padres por este tipo de situación. Hoy en día, hoy, jamás presentó uno de sus túneles a la televisión mundial, como con orgullo, vean lo que sigo haciendo túneles, un descaro total, vean los túneles que hago y vean la altura y vean esto y a dónde llegan y entran a Israel. Y todavía no saben ni dónde está ese túnel, fue algo hecho en secreto y de repente ya hoy lo publicaron por medio de la televisión iraní. O por otro lado, el antisemitismo que se ha soltado, el antisemitismo que ha levantado su cabeza ya por todo el planeta, que ni se diga en Europa, como lo que vivimos en Francia en enero de este año, donde la situación no es fácil para los judíos franceses. Se viene una aliyá grande de franceses a Israel. Obviamente todo esto es parte del plan maestro de Hashem, Kibbutz Galuyot. Lo decimos en la tefilá, en la mirá todos los días. Amahazil Shechinatol Lesion. Como decimos sobre la Geulá, Bekabesenu, que Hashem nos reúna, Bezat Hashem en Jerusalén. Todo lo que es el regreso de las gentes se está dando. Pero quisiéramos que se diera como Berrahamim, con misericordia y no con ese tipo de cosas. En Alemania se vuelven a oír gritos de Yiddish Zwein o Svein, no sé cómo se pronuncia, quiere decir judío cerdo, Bar Minan, o grafitis en Roma que dicen judíos el fin está cerca, y situaciones que vemos hasta en países que uno puede decir no hay forma. Ayer en Los Ángeles un tipo entró con un cuchillo gritando vengo a matar judíos. ¿A dónde entró? A un Beta Knesset. Al minyan de las 7:30 de la mañana se metió con un cuchillo. 2 personas ahí valientes lo afrontaron, lo retaron y con sillas lo sacaron y el tipo se escapó. Baruch Hashem no hizo ningún daño, tampoco lo pudieron atrapar, pero así venía gritando, vengo a matar judíos. Estados Unidos, ¿qué es eso? Un país, Los Ángeles, en La Brea, ¿conocen La Brea? Por ahí cerca de Pico, una avenida ahí en Los Ángeles, como yo podría decir, no cabe en la cabeza que esas cosas estén
pasando. Entonces, Megilat Ejá toma importancia cuando la leemos y cuando analizamos sus pesukim y vemos lo que dice Megilat Ejá, cosas que uno puede decir, eso ya pasó hace 2000 años, pero no, vuelven a tomar significado en esta época. Porque después de todo, sentir el galut, sentir el exilio, es un poquito darnos cuenta que ese tipo de cosas pasan, todo ese antisemitismo y todos esos ataques a nuestra gente y toda esa guerra y todos esos intentos de molestar están provocando a Israel. ¿Para qué? Para que Israel conteste y ellos vuelvan a contestar y se vuelva a hacer otra guerra más como la de apenas el año pasado. Hace un año había guerra en Israel en esta fecha, yo me acuerdo. Exacto, el día de Tisha B'Av fue un día muy difícil para el pueblo judío, murieron muchos soldados de Afka ese día. Entonces, no es cualquier cosa, no vayamos más lejos. Lo que tienen programado para este día 17 de Tamuz en Londres, una quema de libros de Talmud. Sí están enterados, ¿no? Este Shabbat en Londres tienen programado una quema de libros de Torah, libros de Talmud en un barrio judío. Y lo más que pudieron hacer que es sacar del barrio judío la manifestación para que haya una confrontación con heridos y Barmenan, quién sabe qué cosas más. Pero lo van a hacer. O sea, el gobierno inglés no tiene la fuerza necesaria para prohibir ese tipo de cosas. Se salen de la libertad de expresión. Entonces, cuando ve uno ese tipo de situaciones, dice uno, ¿qué hay? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde está el Bet HaMikdash? ¿Qué pasa con estas 3 semanas y este duelo? ¿Qué significa para nosotros? Y sobre todo, ¿cómo le podemos dar significado y tratar de revertir esta situación? Entonces, hay veces cuando estamos en el Galut, el Yehudí que puede llegar a sentir una situación de decir, caray, no puede ser que en este mundo, en esta época, pleno siglo XXI, año 2015, yo hay veces tenga la angustia de ser Yehudí. Ustedes estuvieron tocando la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Bet HaKnesset está cerrado. ¿Por qué tiene que estar cerrado? Por cuestiones de seguridad. ¿Y por qué? ¿Cuál problema de seguridad? No, nos recomendaron que tenemos que tener las puertas cerradas. Y así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la época que estamos viviendo nos recuerda que no hay Bet HaMikdash. Nos recuerda que esa soledad, ese duelo por no tener Bet HaMikdash nos genera una sensación de estar dispersos en los 4 rincones de la tierra a los cuales fuimos exiliados. En pocas palabras, dicho de otra manera, aunque ya estamos asentados en otros países, el pueblo judío está en muchos países del globo, con todo, y podemos decir que tenemos situación económica, por decirlo así, Baruch Hashem, no hay queja, no vamos a decir, de que nos sobre, pero gracias a Dios no nos quejamos de nada, gracias a Dios, y con todo, construimos nuestras casas, nuestros negocios, hicimos sinagogas, escuelas, mikvaot, tiendas kasher, todo lo que digas, pero finalmente, espiritualmente, no tenemos casa. Físicamente vamos a llegar ahorita a casa, pero espiritualmente, mientras el Bet HaMikdash no esté construido, no tenemos casa. Hashem no tiene casa. De alguna forma, ese Bet HaMikdash que nos falta, donde la presencia de Hashem se manifestaba claramente ante todo el mundo, nos está faltando. ¿Y qué más había en Jerusalén? Cuando había Bet HaMikdash, los profetas caminaban por todas las calles de Jerusalén. Experimentábamos, dice la Mishnah en Pirkei Avot, Perek Hamishi, 10 milagros diarios había en el Bet HaMikdash. 10 milagros diarios que eran evidentes. ¿Qué hacía la gente en sus vacaciones? El que vivía en Haifa, el que vivía en Eilat, el que vivía en Tel Aviv, se iban todos a Jerusalén. ¿Por qué se iban a Jerusalén? Porque ahí cargaban sus baterías de muná y aparte comían bonito y comían sabroso y aparte vestían bonito porque eran días de fiesta y aparte había lugares para todos y aparte tenían la posibilidad el papá de llevar a su chiquito y decirle, mira mi vida, ese es el Cohen Gadol. Mira mi vida, la columna de humo, como dice, está escrito en la Mishnah, no se desviaba. En Jerusalén hace viento, no se desviaba con el viento, no hay moscas en el lugar donde hacen la shejitá a los korbanot, no había alacranes, no había mujeres que abortaran, nunca, ni siquiera con la lluvia en Jerusalén cae lluvia, se apagaba el fuego de la Maharajá, donde se hacían los korbanot, no se apagaba, eran milagros evidentes.
Eran milagros que la gente veía y decía, esto solamente es la mano de Hashem. Y con todo y todo, aunque iban haciendo peregrinaciones juntos, alía a la regel, con todo y todo que la gente iba a Jerusalén y celebraban las fiestas, se conectaban espiritualmente, más allá que eso, las naciones del mundo nos reconocían y nos respetaban. ¿Y qué querían ellos? Participar de los korbanot del Bet HaMikdash. Y llevaban sus korbanot. Había en Sukkot los 70 korbanot, los korbanot de las naciones del mundo, donde se presentaban 13, 12, 11, 10, ¿se acuerdan? Hasta llegar a 70 korbanot. Las naciones del mundo, los no Yehudim, también llevaban korbanot. Entonces, vemos de acá que en Jerusalén sabíamos que estábamos bien claro parados en la casa de Hashem. Cada piedra no, y ahora es del Kotel. Antes no era el Kotel nada más, era todo el Bet HaMikdash. Cada piedra era una palabra de nuestra alma. Cada piedra le hablaba a nuestra alma, era encontrarnos con esa Kedushá. Hasta la fecha, cuando uno hace tefilá, todas las tefilot pasan ¿por dónde? Por Israel, Jerusalén, el Bet HaMikdash y el Kodesh HaKodashim. Así pasan las tefilot. De hecho hay sidurim que así lo traen. Pon Kavaná que tus tefilot se van a ir a Israel. Y luego, por eso, ¿hacia dónde rezamos los Yehudim? Hacia el este. Pero si alguien vive, por ejemplo, en Irak, ¿hacia dónde tiene que hacer tefilá? Hacia el oeste. Si alguien vive al norte de Israel, tiene que hacer tefilá hacia el sur. Si alguien vive al sur de Israel, tiene que hacer tefilá hacia el norte. Nosotros aquí en México, en Estados Unidos, en Argentina, ¿hacia dónde hacen tefilá? Hacia el este. ¿Por qué? Porque Israel está en el oriente celeste. Entonces, uno sabía perfectamente que Israel era el canal por donde pasaban los rezos hasta la fecha, hasta ahorita. Todas las tefilot que hacemos, ¿por dónde pasan? Por Israel, por Jerusalén, y hoy, que no hay Bet HaMikdash, por el Kotel HaMaraví. Por ahí pasan todas las tefilot. Por eso la energía que se siente en el Kotel HaMaraví, no sé si ustedes estén de acuerdo, no se parece a nada. Ahí se siente, te sientes que estás cargado de energía. ¿Por qué? Bueno, imagínate, todas las tefilot del mundo están pasando por ahí. Eso era experimentar el Bet HaMikdash, era experimentar el cielo en la tierra, era sentirnos protegidos por Hashem constantemente. Y a pesar de que hoy en día, Baruch Hashem, tenemos el Kotel HaMaraví con todo y todo, es solamente un remanente del Bet HaMikdash y experimentamos todavía el exilio de Am Israel. Entonces, la verdad es que estas 3 semanas requieren un poquito de reflexión. Yo sé que va a ser difícil que reflexionemos durante todas las 3 semanas. Las 16, 17, 18 horas que estamos despiertos al día, está muy difícil que reflexionemos todas las 16 horas sobre el Bet HaMikdash. Pero aunque sea un ratito, ¿qué les gusta? ¿1 minuto al día? 2 minutos, 30 segundos al día en estas 3 semanas, reflexionar un poquito el hecho de tratar de percibir el plan de Hashem para sentir su amor y para sentir su Bet HaMikdash y para sentir obviamente la falta del mismo. Y la verdad es que hay que reconocer que nos falta visión, que no vemos claramente, que nos sentimos vulnerables ante la carencia del Bet HaMikdash, ante el hecho de tener no nada más un kinis, un shul grande. Otra vez, eso no es lo que se perdió. El mundo sin Bet HaMikdash no es el mismo menos un kinis. No es eso. Es mucho más que eso lo que nos está haciendo falta hoy. Hoy tranquilamente nos dicen, la gente nos ve y nos grita judíos, y nos dicen sionistas, etcétera. Nos han embargado, ahorita nos quieren embargar el BDS, el embargo ese famoso internacional, nos quieren embargar en Israel todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales. Ahorita les digo exactamente de qué son siglas BDS, y nos quieren hacer todo un embargo desde el punto de vista comercial como si nada, y quieren mandar flotillas, que de hecho ya la mandaron. ¿Con qué? Con disque ayuda humanitaria, cuando sacaron más o menos una cuenta que la ayuda humanitaria que le da Israel a Gaza es de donde salen todos los cohetes para atacarnos, es aproximadamente 500,000 veces más de lo que venían en esos barquitos de la flotilla. ¿Qué quiere decir BDS? Son las iniciales de boicot, divestment and sanctions.
¿Qué quiere decir boicot y desviación de tratados comerciales o cancelación y sanciones comerciales? Es un movimiento mundial ahorita en contra de Israel. A un país, si le cierra su economía, le cierra las llaves del agua, lo matas de hambre. Es impresionante lo que se está dando hoy a nivel mundial. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que en realidad lo que está sucediendo a nivel actual nos recuerda constantemente que la Shejinah está en el Galut, la Shejinah está en el exilio. Es por eso que Shulchan Aruch trae como alajá en las alajot de Tisha B'Av, que la persona en su casa, hasta el día de hoy, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan? Un cuadro como de 50 por 50 o 60 por 60, quitando el acabado. Nada más quitando el acabado, un lugar donde lo puedas ver, no lo vayas a hacer atrás de tu sala, porque ahí atrás de los sillones, como en la entrada donde lo veas. Sí, no lo metes ahí atrás del librero del estudio, porque no se ve nada del cuarto de la muchacha, Barmina. Lo tienes que poner en la entrada donde se vea. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el símbolo? Mi casa, así como la casa de Hashem, no está terminada. No está acabada, la casa de Hashem más bien está destruida, está incendiada. Ellos incendiaron lo incendiado, como está escrito, y bueno, finalmente esa es una forma de, por lo menos, dar una muestra de decir, Hashem, estamos contigo. Hashem, tu casa no está completa, pero tampoco la nuestra está completa. Entonces, la idea es sentir un poquito el duelo. Sentir un poquito el significado de estas 3 semanas, sentir un poquito la situación que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Cómo? Un poquito sentir, aunque sea el galut de la Shejinah. La Shejinah no está en su lugar. La Shejinah no está en el Bet HaMikdash. Obviamente alguien puede decir, ¿pero qué acaso no está escrito Meló Kol Haaretz Kebodó? Que Akadosh Baruj Hu llena con su honor a todo el mundo. No es obvio que Hashem está, aunque no esté en una casa, por decirlo así, en un bait, en un Bet HaMikdash. Seguro que Hashem no necesita una casa para estar ahí. El bien era para nosotros, el favor era para nosotros, para que ahí la persona humanamente entendiera un poco más la presencia de Hashem. Es por eso que ahorita estamos carentes de eso. Hashem no necesita, efectivamente, Melor Kol Haaretz Kebodó. La presencia de Hashem llena todo el mundo y está en todo el mundo. Los que lo necesitamos somos nosotros. Pero después de todo, la Shejinah está en Galut y después de todo, la conexión con todo lo que era Kodesh se ha perdido. Los korbanot, no creamos que era una carnicería y echar a asar la carne. Era una representación mística, llena de simbología, llena de mensaje de lo que le hacía bien al ser humano en ese entonces y nos debería hacer bien a nosotros también el tener los korbanot como había en ese entonces. Entonces, para poder experimentar qué son estas 3 semanas que empiezan este domingo, prácticamente ya con el ayuno de Shivat Asar Betamuz, hay que entender el exilio que tenemos hoy que nos ha distanciado de Hashem tremendamente. El exilio nos distancia. ¿Por qué? Porque ahorita muchos de nosotros estamos pensando en las vacaciones. Muchos de nosotros estamos pensando en qué voy a hacer para cambiar coche, y qué voy a hacer para tener un mejor celular, y qué me voy a comprar de shopping. ¿Quién sabe qué cosas estamos pensando? Claro que también estamos pensando en cosas que tengan significado. Pero hoy, con este exilio tan prolongado ya, y vivir entre las naciones del mundo que amablemente nos reciben en sus países, aún así hace su efecto en cada uno y uno de nosotros. Obviamente que la idea no es quedarnos ahí. Hasta aquí fue la primera parte de la plática. La idea es reconstruir. La idea es darle significado. La idea es restaurar. La idea es levantar de las cenizas, no quedarnos llorando solamente las cenizas de la destrucción del Bet HaMikdash. El judaísmo, el Yadut, que nos enseña vivir siempre con un propósito, con un sentido en la vida. Y el propósito que es reconstruir ese Bet HaMikdash. Si no lo podemos hacer nosotros físicamente, por lo menos dentro de nosotros, que hay un Bet HaMikdash que se está construyendo con cada uno y uno de nuestros hechos. La tristeza que generan estas 3 semanas y sobre todo el clímax que es Tisha B'Av, tomarla como un catalizador para reconstruir, reemplazar esas emociones destructivas por acciones constructivas. Y finalmente uno se pregunta, está bien, suena muy interesante, pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer? En conclusión, en concreto, ¿qué podemos hacer
para que no haya más Tisha B'Av, empezando por este. Créanmelo, a mí me encantaría que no fuera Tisha B'Av este Tisha B'Av. Es un día difícil. Es un día donde puede estar un padre sentado en el suelo con un hijo y la mente empieza a echarse a volar. Caray, yo con mi hijo sentado en el suelo, ¿a qué se puede parecer esto? Y la gente se echa a volar, ¿con qué? Con decir, ¿cómo puede ser? Veo a mi abuelo y estoy yo y veo a mis hijos sentados juntos en el Beta Knesset en el suelo, y las luces apagadas y no oímos música y estamos ayunando y el parójet está corrido y no se saluda a nadie porque la gente que Shalom, ¿qué quiere decir? Más Shlomja, ¿cuál Shlomja? ¿Cuál Shalom? Estamos conmemorando la destrucción del Beta Mikdash. Es el día de luto por excelencia del calendario hebreo. La gente cree que Kippur es un día de luto, está equivocada. Kippur es Yom Tov, es un día de fiesta, ayunamos. Pero Kippur no es día de luto. Tisha B'Av es el día de luto por excelencia del calendario hebreo a lo largo de las generaciones. Entonces, para que no llegue, la idea que es restaurar, construir, volver a crear, ¿cómo le podemos hacer? Muy bien, la Gemara de Masejet Yomá, Ojatet, Amud Bet, ahí dice que el primer Bet HaMikdash que se destruyó hace aproximadamente unos 2450 años, aproximadamente, se destruyó por 3 pecados. ¿Cuáles fueron? Asesinato, idolatría e inmoralidad. Inmoralidad, para no decir la palabra, todos entienden a qué se refiere con inmoralidad. ¿Y cómo fue? No puede ser. Cuando dice la Mishnah en Avot, Perek He, Asará Nisim, había 10 milagros en la época del Bet HaMikdash. ¿Cómo puede ser que gente que veía esos milagros pecara? Que veía en las calles caminar a Nevi'im y luego en el segundo Bet HaMikdash a Jamim de la Mishnah, Tanaim. ¿Cómo puede ser que la gente haya pecado? Y la secuencia, por lo visto, es tristemente lógica. Todo empezó, ¿por qué? Por inmoralidad. Es increíble. La gente cree que es un cuentito, jugar un poquito a la inmoralidad, pero no es ningún cuento. ¿Hay alguien? La gente cree que es un cuento jugar a la inmoralidad, pero la realidad es que hay que cuidarse de eso. En Apotrofos de Arayot no hay defensa ante situaciones de inmoralidad. Cuando la Torah te dice no te quedes con una mujer a solas, cuando la Torah te dice cuidado con demasiadas confiancitas, cuidado con abrazos y besitos, y cuidado con todo ese tipo de cosas, son bardas para no caer barminan en esa situación. No es pashut, no es cualquier cosa. Todo que empezó, la gente empezó a hacer situaciones de inmoralidad. Cuando llegaba, ese era quien, por decir así, Reubén. Cuando llegaba el vecino Shimón y le tocaba la puerta a Reubén y decirle, oye Reubén, no me digas, te vimos, estabas con otra mujer, tú eres casado, ¿qué pasó? ¿Qué hacía Reubén? Decía, mira Shimón, no te preocupes, mi Dios me lo permite. Espérate, ¿qué Dios te lo permite? Tu Dios es Hashem y Hashem lo prohíbe, lo castiga severamente. Ahí estaba idolatría. Y cuando venían los amigos y no molestaban, le llamaban la atención al tal grado para que dejara de hacer las cuestiones de inmoralidad, venían y los mataban. Y ahí está, asesinato. Entonces, el orden que fue, primero, inmoralidad, porque no es adulterio. Mucha gente dice asesinato, idolatría y adulterio. No es adulterio. Adulterio es un pecado súper específico. Tener vida íntima con una mujer judía casada. Eso es adulterio. Punto. ¿Sí? Eso es otra cosa. Inmoralidad abarca muchas cosas más. ¿Se entendió? Entonces empezaban a hacer situaciones inmorales, venían a llamar la atención sus compañeros, a reprenderlos, ahí salía la idolatría, decir que sus dioses lo permitían, y cuando se sentían agobiados o acosados, que no tenían argumentos para defenderse, hacían asesinato. No se puede creer. Pero después de todo, hacen teshuvá. Después de todo, 70 años después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, hacen teshuvá, se van al exilio, se van a Babilonia, la gente cambia, la gente modifica sus conductas y dice, no, estuvo muy mal, y Hashem les manda el segundo Bet HaMikdash. Se reconstruye el primer Bet HaMikdash y se levanta 70 años después el segundo Bet HaMikdash, que duró 420 años de pie. El primero duró 410 años. El segundo dura 420 años. ¿Y qué dice la Gemara? Algo que no se puede creer. ¿Cuál fue la causa de la destrucción del segundo? Ya sabemos la del primero. La del segundo, dice ahí, Sinat, Hinam y Lashon Hara. No se puede creer. ¿Y qué es lo que menos se puede creer? Que ya van a ser, ojalá y no, Besat Hashem, pero por lo menos hasta ahorita ya llevamos 1946 años, 11 meses
¿ok? Y casi una semana y seguimos en el mismo error. Y por eso no se ha construido. O sea, inmoralidad, idolatría y asesinato, pasaron 70 años para cambiar, pero cambiamos y los dejamos de hacer. Y se reconstruyó el segundo y Hashem ya lo arreglaron, adelante. Con eso, la Shonara, uno cree que es un jueguito, pero la Shonara es jugar con fuego. La Shonara es gravísimo. Sinat Hinam es gravísimo. Llevamos 1946 años, 11 meses y una semana y seguimos haciéndolo. Por eso no se reconstruye el tercer Betamigdash. Entonces, cuando uno tenga la oportunidad de aguantarse y no hablar a Shonara, o de procurar hacer algo activo para hacer algo que tenga que ver con Ahavat Hinam, que es Ahavat Hinam, si Sinat Hinam es odio gratuito, Ahavat Hinam son actos de amor ilimitado, amor gratuito. Y sabemos que eso es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque después de todo uno puede decir, no, con ese no puedo, a ese no lo perdono, con esa situación no la tolero, no lo voy a aceptar de esa persona, etc. Pero después de todo hay que tratar. ¿Por qué? Porque queremos Betamigdash. Ya vimos lo que es carecer de Betamigdash. Queremos Betamigdash. Después de todo, la fuerza de Am Israel, ¿en qué se basaba? En la unidad de Am Israel. En esa unidad que desafortunadamente cuando la teníamos había Betamigdash, cuando la dejamos de tener, descendimos a niveles tan bajos en los cuales teníamos disputas insignificantes, chismes maliciosos, resentimiento, odio gratuito. Y eso que generó que perdiéramos nada menos y nada más la protección de Hashem. Y qué difícil, son palabras durísimas. Perder o sentir que perdiste la protección de Hashem. Cuando una persona no tiene seguro médico porque no le ha renovado la póliza y siente que ya la póliza está venciendo y no puede pagarla porque, por X motivo, se siente nervioso. ¿Cómo? Estoy sin seguro médico, sin seguro de vida. Imagínate acá, o en tu casa, la casa está abierta porque las chapas se rompieron y duermes una noche. ¿Duermes esa noche? No duermes, te quedas ahí dormido junto a la puerta y pones la sala y el comedor entero atorando la puerta porque no tienes protección. O cuando una mezuzá se te cae, ¿cómo te sientes? Ahora imagínense sentirnos sin la protección divina, sin la protección de Hashem, completamente. Imagínense de qué se trata. Entonces la verdad es que no hay otra opción, hay que corregir. Hay que tener actos de Ahavat Hinam, porque no queremos más estar en el exilio. Créanmelo que no se preocupen. Puede ser que alguien venga y les diga, oye, pero ¿cómo crees? Acabo de comprar casa en Miami. Acabo de comprar conjunto en Cuernavaca. Acabo de comprar mi casa en la playa, etc. No se preocupen. Todo ese tipo de cosas, si la persona merece de tenerlas, las va a tener también con todo y la Geulá, con todo y la época del Mashiach. No se preocupen, esas cosas van a dejar tener valor intrínseco y extrínseco cuando venga el Mashiach. Si la tenías acá y la mereces tener en Jerusalén, al lado, hay una casa que dé en una playa kasher en Ashdod, la vas a tener. No te preocupes, no te va a faltar, no te va a faltar en lo absoluto. ¿Quedó claro? Entonces, tratar de con Ahavat Hinam, saber si alguien siente dolor por algo, vive en sus zapatos. Hoy en la mañana me sonó el teléfono a las 3 de la mañana. La verdad, no lo oí, porque yo dejo, mi celular, me refiero, lo dejo cargando en la cocina, entonces no lo oí, pero me levanté un poquito antes de las 6 de la mañana y vi la llamada perdida a las 3 de la mañana, pero no tenía identificador, dije, no sé quién sea, pero vi un mensaje a las 5 de la mañana, alguien con una noticia de esas que nadie quiere escuchar, una noticia difícil. Y le mandé yo un recado, le dije, ¿estás despierto? Márcame. Me marcó al segundo, dice, claro que estoy despierto, como uno si todavía estaban en el hospital Barminan. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, ¿qué podía yo ofrecerle en ese momento? Por unas palabras de aliento. Yo podía no haberle contestado su mensaje a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque era muy temprano, yo tenía que preparar mi conferencia de Tisha B'Av, tenía mucho que hacer, entonces, pero no, le hablé de inmediato, aunque sea, darle unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo ante una situación difícil que esa persona estaba viviendo. ¿Se entendió? Y eso es lo que hay que tratar. A veces una pequeña acción o una palabra bonita puede construir y con un poquito de amabilidad se pueden lograr grandes cosas. Dejar de andar con chismes, dejar de andar con la shonara, no deja nada, créanmelo, no se gana nada. Para eso Hashem no nos dio la boca, para hacer críticas, para hablar mal de nuestros hermanos, para pelear.
no tiene caso. Por ahí no van las cosas. Sentir un poquito el dolor de la gente que está en situaciones difíciles, de la gente que vive en Israel, que pasa por momentos a veces difíciles, pedirle a Hashem que cuida a todo Israel, eso es Ahabat Hinam, que cuida a nuestros soldados, que cuida a todo Israel en general, eso es tener Ahabat Hinam el uno por el otro. Ese es el primer punto. 2, tratar de conectarnos un poquito. Tratar de conectarnos con ¿qué? Con Hashem. Porque a pesar de que el Bet HaMikdash fue destruido, con todo Hashem ahí está. Dice Hashem, ok, se fue el Bet HaMikdash, pero después de todo está escrito en el Midrash de Shir Hashirim Rabbah, sobre el Perek B, dice, en la Shejinah zaza mi kotel hamaraví. La Shejinah, no te preocupes, no se va del kotel hamaraví. Tranquilo, ahí está la Shejinah. Entonces hay que ir al Kotel HaMaraví. No, ¿quién dijo? Si no puedes ir al Kotel HaMaraví, no vayas. ¿Qué hay que hacer? Pide tefilá, de que realmente, que tu tefilá vaya para allá. Conéctate con el Kotel HaMaraví y pide que se acabe ese exilio. Estudia un poquito de Torah, para que a través de la Torah, del estudio de Torah, te conectes con Hashem. ¿Se acuerdan? Una vez se los dije, cuando haces tefilá, tú hablas con Hashem. Cuando estudias Torah, Hashem habla contigo. Hashem te está diciendo sus mensajes, te está enseñando lo que quiere que aprendas para que te vaya bien, para que tengas una vida agradable, bonita, satisfactoria y plena. Hemos sobrevivido como pueblo a muchísimas cosas, créanmelo. Ustedes saben, Shoah, Inquisición, pogromim, etc. Y con todo y todo nuestra fe no se ha acabado. Eso a Mark Twain le llamaba mucho la atención. Dice, ¿cómo puede ser que un pueblo como el pueblo judío siga teniendo fe después de todas las que ha pasado? Era para que muchos ya dijeran, según Mark Twain, no puede ser. Después de todo, ¿dónde está Dios? Y aquí estamos. Con todo y todo la fe la hemos tenido. Tristemente hay gente que está desconectada, es la verdad. Está desconectada del camino de Hashem, del estudio de la Torah, de la tefilá, de las mitzvot, del gesed. Hay gente que está apartada y está desconectada. Pero por lo menos tratar nosotros de llenarnos de amor y de pasión por transmitir la Torah. ¿Para qué? Para que con tu vela bien prendida puedas prender 100 velas. Ner leejad, ner lemea. Una vela puede prender 100 velas. Si ves tu vela y está igualita, no hay ningún problema, pero te tienes tú que llenar de esa fuerza y de esa pasión por el amor a Hashem, por el estudio de la Torah, por las tefilot, por el gesed, por el benadam lejaveró, por el benadam lamakom. ¿Para qué? Para que llenes otras velas. A esos hermanos que están desconectados, tratar de conectarlos, en pocas palabras, restaurar nuestras almas, y eso para que de alguna forma tengamos una esperanza al futuro. O sea, este punto número 2 se trata de una conexión espiritual. El punto 3 de lo que podemos hacer es sentir algo por esa carencia que tenemos. Sentir un poquito la forma de llenar ese vacío que hay en el exilio. Finalmente, ¿cuántas veces al año nos detenemos a pensar en que no hay Bet HaMikdash? Hay veces no. Vas a una boda, dice el rabino, y ahora vamos a poner la copa al novio para que, aún en este momento de máxima alegría, ¿qué debe hacer el novio? Y Meshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini. Si se olvida de Yerushalayim, no me olvido de ti, Yerushalayim. Oye, qué momento de más alegría para el novio y la novia. El novio rompe una copa como diciendo, Yerushalayim está destruida también, y decimos esos pesuquín que vienen en Tehilim. Entonces, lo que les dije, en la casa, llegas ahorita a tu casa, todo muy bonita, decorada, todo lo que sea, un cuadro 50 por 50, 60 por 60, no está acabado. Nos acordamos de Yerushalayim aún en nuestros momentos, pero después de todo, analizar y decir, bueno, gracias a Dios tengo casa, gracias a Dios, Baruch Hashem, tengo mucho más de lo que a veces merecemos. Con todo y todo, tal vez si nos detenemos un momento para decir, Hashem no tiene su casa, tal vez esa reflexión nos haga tratar de ser mejores personas para tratar de reconstruir Jerusalén, para tratar de buscar dentro de nosotros esa conexión divina que tanto nos está faltando, esa es la verdad, porque si la tuviéramos más presente, tal vez haríamos cosas que llevarían un poco entre nosotros a la reconstrucción de Jerusalén. Es la verdad, por lo menos no hablaríamos la Shonara, por lo menos no tendríamos Sinat Hinama. Y ¿por qué no le hablas? Porque me caigo. ¿Pero qué te hizo? No me hizo nada, pero me choca. ¿Pero qué te choca? Me choca cómo habla.
Pero si nunca has hablado con él, no, sí, pero me choca cómo habla. Y me choca cómo viste, y me choca cómo educa a sus hijos, y me choca cómo se lleva con su esposo, y me choca cómo es de papá, y me choca cómo es de hijo, y me choca cómo maneja, y cómo trabaja, y cómo... todo te choca, todo te choca. Pues empezar por hacer cosas que nos dejen de chocar. Como se dice aquí en México, chocar es molestar lo que hacen nuestros hermanos. Y de esa manera algo estaremos haciendo. Algo estaremos haciendo ¿para qué? Para que Jerusalén se pueda reconstruir. Por lo menos buscar adentro de nosotros la forma de anhelar esa conexión con Hashem que nos protegía cuando teníamos Bet HaMikdash. Nada más imagínense ustedes, las naciones del mundo iban a Jerusalén a presentar Korbanot. Quiere decir, nos tenían respeto. No iban a Jerusalén a conquistarla, iban a Jerusalén a llevar Korbanot. Entendían la grandeza de ese lugar. No era por un quinis bonito. Hoy en día hay Bate Kenesiot en todo el mundo hermosos, preciosos, pero no hay Bet HaMikdash. No es lo mismo, no es lo mismo. El Bet HaMikdash es mucho más allá, es la presencia de Hashem en la tierra, es la posibilidad de tener esa conexión espiritual con lo divino que solamente el Bet HaMikdash nos podía dar. Y a veces no nos damos cuenta qué es Jerusalén. Jerusalén no es cualquier cosa. Jerusalén en el año 1675 antes de la era común fue el lugar en donde Abraham iba a ser Akedat Yitzhak. Jerusalén en el año 1630 antes de la época común, todo esto es el lugar donde Jacob Avinu soñó con la escalera. Jerusalén en el año 1003 antes de la época común es el lugar donde David Amelech hizo a Jerusalén la capital de Israel, la capital del pueblo judío. En el año 1963, Shelomo Amelech inaugura el Bet HaMikdash. Quiere decir, no es cualquier cosa. Alejandro Magno, el famoso conquistador, historia universal, en el año 322, antes de la era común, la conquista. En el año 164, la revuelta de los macabeos, etcétera. En el año 70 las legiones romanas conquistan Jerusalén. Como les dije, hay quien dice 68, hay quien dice 70. Por lo visto, el dato más preciso es el año 68, que es donde se destruye. Si ustedes le suman a 68, le suman 1947, los lleva al año 2015, que es este año en el que estamos. Y en fin, las cruzadas en el año 1100, todo ese tipo de cosas que querían llegar a Jerusalén, tantas y tantas cosas que hay en lo que es en Jerusalén. En el año 1517 se hace parte del Imperio Otomano. De hecho, Jerusalén, la muralla que hoy en día de Jerusalén es aproximadamente del año 1550-60, la que rodea a Jerusalén de hoy en día, no es la de aquel entonces. ¿Quién la construyó? En el Imperio Otomano. Año 1922, Jerusalén es administrada por los ingleses. El año 1948, Jordania toma Jerusalén y niega el derecho a los Yehudim a visitar el Muro de los Lamentos. Pero Baruch Hashem, el año 1967 se acuerdan la guerra de los 6 días. Finalmente Jerusalén se reunifica y queda bajo control de Israel. Hoy en día, ¿qué quieren hacer otra vez las naciones? Volverle a quitar a Israel el control de Jerusalén. Decir que no es de Israel Jerusalén, que es como que algo multinacional. Hoy en día, si tú eres norteamericano y naciste en Jerusalén y te fuiste a vivir al año, te llevaron tus papás a los Estados Unidos y quieres sacar un pasaporte americano para ese niño, ¿dónde tienes que poner nacido? ¿En dónde? En Jerusalén. Nada más. No puedes poner Jerusalén, Israel. En Estados Unidos ya se aceptó en el Congreso. ¿Lo pueden creer? Estados Unidos, nuestro aliado, ¿no? Nuestro amigo, no permite que en los pasaportes norteamericanos diga nacido en Jerusalén, Israel. Es increíble, ¿se puede creer? ¿Qué quiere decir? Que vemos de acá un plan divino, un plan en el cual Hashem está diciendo, sí, algo se está cocinando, de verdad que sí, algo se está cocinando, y Besat Hashem, algo bueno se ha de estar cocinando, pero bueno, después de todo, seguimos con esa carencia. Después de todo vivimos un día a día, vivimos hoy, Besat Hashem, nos vamos a descansar, mañana con la ayuda de Hashem nos volvemos a levantar. En ese día a día vale la pena que nos demos un ratito para hacer la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo yo para reconstruir Jerusalén? Si me dijeran, ¿sabes qué?
te voy a vender un ladrillo, y fuera de verdad una venta real, para la construcción del Bet HaMikdash vale $1,000, por poner una cifra, un ladrillo $1,000, ¿no los pagarías? Es decir, yo quiero participar, no de un Bet HaKnesset grande, precioso como ese que se ve allá en el cuadro, no, quiero participar en la construcción de Jerusalén. Nadie te va a venir a decir eso, no te preocupes, no va a costar. Pero si alguien te viene y te dice, ¿sabes qué? Aguántate unas palabras de la Shonara, no las hables. Tienes la posibilidad de hablar algo mal de alguien, no las hables. Y ¿sabes qué? Allá a lo mejor construiste toda una pared, no un ladrillo. Construiste toda una pared de Jerusalén, del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo contrario de lo que generó su destrucción. Lo que generó su destrucción fue la Shonara. Al no hablar la Shonara, al tener Ahavat Israel, Ahavat Hinam, estás construyendo ese Jerusalén que tanto estamos esperando. Vivimos en una época donde inclusive hay gente que se pregunta sobre la existencia de Dios, de la Torá, en fin, situaciones así, gente que en un mundo donde el encubrimiento divino ha reemplazado la revelación divina, en donde la gente trata de encubrir la presencia de Hashem y trata de encubrir que Hashem nos dio su Torah, y lo que dice Torah, y cuando sabes de Shabbat, Kasher y todo, dice, no, ya no me hables de esos temas, tú tu vida y yo mi vida. No, espérate tantito, déjame platicarte, hay una revelación de Hashem. Nosotros, por lo visto, estamos en una época donde andamos a tientas tratando de buscar pruebas de la existencia de Dios. En lugar de que nos quedara clarísima la existencia de Hashem. En lugar de que nos quedara clarísima esto, créanme, yo me pasé un buen rato haciéndolo, no se hizo solo. Yo lo llevé a Hiperlumen a hacer para que oigan los que nos están oyendo, esta propaganda. No se hizo sola y es una cosita de nada, PowerPoint, chac, ya más o menos agarré cómo hacerlo. Ya lo hice, ya está. Pero no se hizo solo, yo tuve que hacer la propaganda, créanmelo. ¿Sí? El mundo es más complejo que esta propaganda. El ser humano es más complejo que esta propaganda. Todo lo que hay a nuestro alrededor es más complejo que esta propaganda. Hay necesidad de buscar pruebas de la existencia de Dios. Se los voy a poner con este ejemplo que me gustó mucho. Estamos como dos peces que están hablando, vamos a pensarlo un poquito así, están hablando y están debatiendo sobre un tema muy importante. ¿Saben sobre qué tema están debatiendo los dos peces? Sobre la existencia del agua. ¿Les gustó? Sí. Dos peces debaten, ¿existe el agua o no? Mira, señor pez, si no existiera, te llamarías pescado y no pez, ya estarías muerto. Debatir sobre la existencia de Dios es como para dos peces debatir sobre la existencia del agua. Señor pez, claro que existe el agua, si no, no puedes vivir fuera de ella. Nosotros podemos estar pensando ahorita, existe Hashem, existe su Torah, es tema de debate, es motivo de debate, es absurdo pensar que no existe un Boré Laolam, un creador del mundo que le da Ashgahá Klali y Ashgahá Pratit, Ashgahá, supervisión general y supervisión individual a cada uno y uno de nosotros, a cada uno y uno de nuestros actos. Entender eso, que nos dio una Torá con tanta filosofía, con tanta historia maravillosa, con tantos conocimientos científicos que en su época era imposible que lo supieran, con tantas profecías que muchas de ellas ya se cumplieron. ¿Ustedes creen que Hashem no va a cumplir la promesa que tiene que ver más que nada con su existencia? Aquel día las naciones del mundo se van a parar alrededor y van a señalar hacia el centro, van a decir, este es Hashem. Se van a parar y van a señalar, van a decir, este es Hashem. Era verdad todo. Era verdad todo lo que está escrito en la Torah. ¿Ustedes creen que no se va a cumplir esa última hoja de todas esas profecías que ya se cumplieron? No hay duda que sí. Besat Hashem, le pedimos a Boré Olam que sea como Berajamim Rabin, que sea con mucha misericordia, que sea con bondad, que el Bet HaMikdash baje realmente a nuestras vidas que baje como ese milagro que todos estamos esperando, no con situaciones difíciles como también están en el Naví, guerras de Gog y Magog y cosas de esas, que no baje con ese tipo de cosas, sino que baje como ese Bet HaMikdash, con alegría, con el reconocimiento de todas las naciones del mundo de ese Yerushalayim Abenuyá que tanto estamos esperando. Por la paz, por las buenas, que la gente se dé cuenta, empezando por cada uno de nosotros, de que
la presencia de Hashem en este mundo, del Bet HaMikdash, nos hace falta. Y si nos esforzamos un poquito, Hayom im Bekolot Ishmau. Hoy el Mashiach viene si escuchamos un poquito la voz de Hashem, si cumplimos su Torah y sus mitzvot con alegría, hacemos Gesed, nos dedicamos un poco más al estudio de Torah, a las, vamos a decir, a las fibras sensibles espirituales que hay en cada uno de nosotros, y lo alimentamos. Bezrat Hashem, Hashem va a decir, Dai letzarotenu, y nos va a mandar este año al Mashiach, Bezrat Hashem, antes de Tisha B'Av, antes de Sheva Asar Betamuz. No va a haber que ayunar este domingo, Bezrat Hashem, va a ser un día de alegría, como todo Amisrael está esperando. Muchas gracias, buenas noches. Contrario a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos, David. Descansen. Igualmente, gracias. Baites y buenas noches. Que descansen. Gracias. Que esté bien tu abuelito, Jack. Bezrat Hashem. Tali, gracias por venir. Que estén bien. Ayuno este domingo, que siempre cae como por agosto, hasta allá. Sí, pero está bien, bisiesto. Entonces casi empieza a las 5:59 de la mañana, puedes llegar a comprar antes ahora y acaba a las 4 de la mañana. ¿Son de ese mismo día? Del mismo día. Shabbat y de la noche anterior. Son días de fiesta. Gracias, qué buenas noticias. Que digamos todo. Gracias, que descanse. Al contrario, gracias a ustedes por venir. Gracias. La menorá está en el sur y el shofar en el norte. ¿De qué? Sí, la salida del sol es el este. Así es. Ajá. Sí, bueno, con la ventana usted puede ver dónde está el sol, más o menos, y la sombra. Pero si alguna vez una persona no supiera, entonces lo que pueden hacer es pensar que sus rezos se van a hacer en Yerushalayim. Pero por ejemplo, aquí el este mira para allá y se supone que es para allá. Es que no, es que en realidad está bien. Si el árbol está allá, que el sol debería ser allá. Yo el sol, yo sí no entiendo nada. No, lo que pasa es que el sol se va moviendo un poco. En realidad, el este es allá es el sur, ¿ok? Y allá es el norte, usted ubíquese. El norte, pues allá está para satélite. El sur, si usted se imagina así. No me imagino nada. Me peleo, me pierdo. ¿Sabes cuánto pasa? ¿De verdad? Yo hablaba a mi mamá en Polanco y le decía, a ver, estoy no me acuerdo si en Horacio Número, para allá es por decir Galileo y para acá es que voy a Liverpool, ¿para dónde voy? ¿Para derecha o para izquierda? O sea, así de plano.